Amigos míos, este tema a mí siempre me llamó la atención porque nunca lograba entender en estricto rigor por qué se le pedía un estado de castidad a los hombres religiosos. Vale decir, por un lado yo lo justificaba que era una vida dedicada exclusivamente a la oración o al estudio de la religión en cuestión de ellos. Eso es lo que creemos todos, yo creo. Eso es lo que todos pensábamos. Va aparejado de un sacrificio también, de servir al Señor. Exacto, pero sin embargo, cuando uno comienza a ver a curas dando consejos de matrimonio o tratando de entender la iglesia, a cómo se estructura la evolución de los núcleos familiares, me parece que hay falta algo, algunos palos para el puente de la comprensión y de la evolución de la iglesia misma. Pero la sorpresa más grande fue cuando yo comencé a estudiar en la Biblia cuando era muy chico y me di cuenta de que habían citas textuales donde había una invitación obviamente a unirse en pareja y sin embargo, y más encima a evitar el celibato, que era claramente podía traer todo tipo de trastornos o que incluso podían ser un engaño del demonio. Sí. Vamos a ir viendo cada uno de estos temas, sobre todo en estos momentos bastante álgidos para la iglesia, siendo que los 115 cardenales que se reúnen para elegir al nuevo papa, hoy día hubo humo negro, la fumata negra, no hay humo blanco todavía, aunque esperamos que van a apurar ese proceso porque claramente están desesperados. ¿Quién es el primero que ordenó que la gente se casara, se emparejara y tuviera descendencia? Dios. ¿Dónde lo dice? En el Génesis y en otras partes. Pero cuando Noé descendió finalmente, cierto, del arca con todos los animales, les dijo, cuando esta fue la penúltima vez que Dios habló directamente con los hombres, después lo hizo con Moisés, y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos o multiplíquense y llenen la tierra. De alguna manera, lo que les dice de inmediato es una orden. No es una sugerencia, no es un consejo, que incluso podría ser eso, pero es, ya que ahora ustedes son benditos, yo les digo que lo mejor que les puedo dar como orden es que se multipliquen, que tengan muchas familias y que se unan en parejas, digamos, sucesivamente. Ahí lo que yo encuentro extraño es esta mirada como terrible, pecadora, como prohibitiva hacia las relaciones de pareja. Es que yo me imagino también de alguna es como, parte... todo es pecado, el castigo, el solo hecho de desnudarte, de quererte, es como todo es castigado. Eso me llama la atención. De alguna parte tienen que haber sacado eso. Claro, o sea, lo que pasa es que tratan de robarte esa acción natural precisamente porque ven que hay una tentación que puede ser más poderosa que la fe. Porque, digamos, el vino y el sexo son más poderosos que la religión muchas veces, porque obviamente nacen del instinto de las personas, mueve montaña, pero, o sea, claramente ese deseo es tremendamente potente y genera una cantidad de actos súper voluntarios, conscientes e involuntarios en la vida de todos nosotros, más allá que las religiones que tienen que ser casi una decisión racional en algún momento de tu vida. Pocos tienen el instinto religioso, sin embargo el otro, todos nacemos con esa inclinación. Por lo tanto, es como la competencia directa que desde los primeros inicios trataron de refrenarlo para que te dedicaras más a una cosa que a tu llamado natural. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que me provoca esa contradicción con lo que dice Gonzalo, de esto de no al sexo, no a la pareja, no al procrear, ni al sexo seguro tampoco. De ningún tipo. Entonces es como tan contradictorio. O Pablo II dijo no a los condones. Claro, va como en contra de lo natural, es súper antinatura, como yo te decía hace un rato. Yo me atrevo a decir, va contra el consejo de Dios mismo. Una vez que se enojó con la humanidad, la destruyó y partió todo de nuevo con una nueva familia. Pero ¿qué pasa con un hombre de Dios concentrado en las cosas divinas? Quizás no va a tener las apetencias absolutamente de los seres humanos corrientes. Pero debiera ser por una actitud personal, por una propia decisión. Pero entendemos que al parecer, porque esto no siempre fue así, parece que en algún momento decían hacerlo solo por una inclinación material. Pero antes, quiero dar otra mirada a la Biblia, en donde entendemos que el conocido como el primer papa, que es Pedro, ¿cierto? Simón Pedro, ¿cierto? Que él tenía esposa. La Biblia obviamente demuestra eso a través de este siguiente pasaje, por favor. Esto es en Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 31. Pedro, el papa que tenía esposa. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón, Pedro y Andrés, ciertos apóstoles, con Santiago y Juan. La suegra de Simón Pedro, que luego obviamente San Pedro después, estaban en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella.
Él se le acercó y tomándolo de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. Vale decir que ya el primer papa, por así decirlo, el que coloca la piedra primera institucional de la que se basa, la Iglesia Católica, obviamente era un hombre que llevaba una vida como buen cristiano, seguidor de Jesús, pero con familia, con esposa, y su esposa también obviamente respetaba las leyes que el Hijo de Dios comandaba en aquel entonces. O sea, estamos hechos para reproducirnos, pero no nos podemos reproducir. Algo muy raro. Mira, es algo que claramente fue un invento. O sea, la gente se casaba, la gente seguidora de Jesús, hasta el propio Jesús mismo, digamos, que no lo reconoce la iglesia, pero según el Evangelio apócrifo también tenía pareja, que era con María Magdalena, pero que en realidad siempre a través de la historia, juntarse hombre con mujer, digamos, con la intención de procrear y hacer familia, es súper bien visto, digamos, desde la altura. Estoy hablando de las esferas divinas y recomendable, y que nacemos, lo que vale. Claro, si fuimos hechos a imagen y semejanza, fuimos creados con esa inclinación, tenemos ese instinto. No es una trampa que nos colocaron para después robarte la posibilidad de tener sexo. O para decir tú eres bueno porque no tienes sexo, porque Exacto. te sacrificas y todo. Te quería comentar algo. Exactamente, te colocaron con ese claro, chip es como y deberá ser súper raro. ocupado. De hecho, si no lo ocupamos, estamos todos muertos. Bueno, se acabó la humanidad. Te quería comentar algo que yo sé que estamos hablando de celibato y todo, pero el otro día me encontré con una amiga compañera de colegio cuando yo era hace un montón de años, y me contó que su hermana, que yo conocí obviamente en esa época, había entrado a las monjas de claustro, y de hecho nos mostró una foto de su hermana. ¿Y sabes por qué te lo comento? Porque me pareció una cosa súper loca. Había estado de cumpleaños hace un par de días atrás, el día que yo me la encontré, y salieron unas fotos de su hermana tras las barreras de texto, y ella y su familia, su mamá y toda la gente cercana a ella delante. Claro, frente a la puerta y no pueden entrar. Y es súper loco, porque lo traigo lo saco de atención, porque otra sensación que me parece súper violenta. Ella se entregó a lo divino, a todo lo que queráis, pero imagínate que es súper tu familia, la gente más cercana a ti, tu entorno más natural, sí, claro, estaba detrás de unas barreras el día de su cumpleaños. Y no es casual. Y una cosa que tú decís, yo lo escuché súper lindo, la entrega y todo, Claro, pero me parece súper loco. Porque ni siquiera creen en la relación familiar, digamos, hay una especie de sustitución por el amor de Dios. se Que es casan loco, con Dios. porque el Todo. Hijo de Dios, que es el mayor representante del poder, dice, amamos los unos a los otros, pero ellos te dicen, no, separémonos, digamos, y hagamos grupo aparte. Claro. Esa es la cuestión. Pero atención, vamos a lo concreto, al dato fáctico. El origen del celibato en la Iglesia Católica. Pues esto no fue ¿Por siempre qué? así. ¿De dónde? En algún momento dicen, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Que se haga con celibato esta cuestión. Porque, atención, esto fue hecho en la doctrina sobre el sacramento matrimonial del Concilio de Trento. Esto fue el 11 de noviembre de 1563. Y leo, el origen del celibato en la Iglesia Católica. Si alguno dijere que el estado conyugal debe anteponerse al estado de virginidad o de celibato, y que no es mejor y más perfecto permanecer en virginidad o celibato que unirse en matrimonio, sea anatema, maldito. ¿Vale? Exacto, que significa maldito, claramente. O sea, de aquí comenzaron a decir que no solo era plausible, sino que además aconsejable quedarse en estado casto de parte de las personas que entraban a la iglesia, por algo que es muy concreto y que no quiero que se adelante porque lo vamos a ver más adelante, y que me parece que es terrible, egoísta, O sea, tiene un fin. materialista, horrorosa. Claro, es una estrategia. Nunca fue comandado así. A ver, si la iglesia ya se reconoce como un dogma, ¿por qué se dan el gusto de cambiar cosas, de ir inventando cuestiones en el camino? No debiera ser tan pura como fue en su inicio. Claro. Y al principio se podía tener esposa, y obviamente los hombres religiosos de cualquier jerarquía podían contraer nupcias y tener mujeres. ¿En qué momento que va la Como cagada? dice ahí, 1563. Concilio de Trento. Exactamente. Basándose en nada, o sea, no hay ninguna escritura, no hay nada que avale. No, para nada, porque ya vamos a ir Con un fin, sí. Pero sí tiene un objetivo muy claro, en donde claramente se habla de la unión conyugal como algo terrible, y que claramente no debe anteponerse ante el divino acto de permanecer célibe. Que, insisto, por opción, por un llamado, por entender a que alguien quiere vivir en una especie de claustro, pero que no quiere tener distractores, que es medido en la comida, en el sexo, que no se junta con otra persona porque no quiere hacerse cargo de otra gente, porque sabe que tiene un trabajo muy grande todavía consigo.
se entiende y se acepta y me parece maravilloso, pero que ese no es el llamado de todos. Algunos quieren ayudar a los demás más que un trabajo interno, y a veces uno entiende más a los demás cuando tiene posibilidad de compartirlo a diario con una persona. ¿Habrá posibilidades de que ahora se arme un nuevo concilio de Trento y se diga, bueno, ahora vamos a tener mujeres? ¿Saben quién fue el primero que hizo un llamado a saber de que, oye, ¿saben qué? Pero atención. ¿Saben quién fue el primero que hizo un llamado? ¿Saben qué? Deberíamos cambiar esto, claramente. Sí, pues. Viejo, el propio Ratzinger, Benedicto XVI, que dijo, ¿saben qué? Esto vamos a tener que cambiarlo. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque nosotros hoy día entendemos que él se sale de la iglesia, producto de toda la corrupción que hay adentro, y él sabe que el celibato provoca todas las perversiones de carácter sexual que hay en la iglesia, abuso a menores. A ver, y yo, por favor, no quiero saber espantar en la casa, esto no es nada nuevo. También en los claustros de monjas, cuando se han hecho excavaciones, se han encontrado fetos y todos los demás. Hay abortos también, porque obviamente el sexo es una moneda, digamos, tremendamente lujuriosa y exclusiva. Claro, que lo llaman a meterse unos con otros. De hecho, se han encontrado claramente túneles que unen, digamos, claustros de hombres, como quieren. Benedicto XVI sobre el celibato de la iglesia. Atención, que esto lo dijo en el año 70. Imagínate todo lo que tuvo que pelear hasta cuando fue elegido papa y luego, digamos, se tuvo que salir. Nuestras reflexiones, dice él, ya en aquellos años, apuntan a la necesidad de una urgente revisión y un tratamiento diferenciado, como le decía yo, para que sea obviamente de vocación, de sano juicio y elección, de la regla del celibato para la iglesia alemana y para la iglesia universal. Benedicto XVI tuvo dudas sobre el sentido de mantener el celibato sacerdotal ya cuando era joven profesor de teología en Alemania, fíjense. A Ratzinger lo odian por eso. Pero obvio, porque él dijo, hoy día yo me doy cuenta de toda la labor tremenda que intentó hacer, que no lo dejaron, y que él ya se da cuenta que la iglesia tenía que apuntar hacia otra cosa. Hoy día Angelo Sodano hizo una crítica, le dice, esperemos que el próximo papa esté hasta el final de sus días. Como diciendo, no como este 8 que cachó que tenía que apretar fuego. Sodano. Exactamente. Quiero leer ahora una frase de Arthur Jones, que es un escritor e investigador respecto a todos los secretos, digamos, y sucesos, digamos, que han marcado la Iglesia Católica, y él hace referencia también a este tema, por favor. Uno de los más grandes eruditos respecto a todas estas áreas dentro de la religión y dentro de los cambios que los hombres fueron haciéndole a este credo cristiano y todo lo que lo ha modificado de sus orígenes. Obviamente, en su libro La historia del poder y dinero del celibato, dice él, Arthur Jones, recordemos un poco la verdadera razón del celibato en la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con sexo, pureza o santidad. Aquí está lo que le decía, es por el dinero. Una razón económica. Y cuando combina la Iglesia Católica con el dinero, por lo general el resultado es un desastre. ¿Por qué deciden esto? Porque cuando un cura, hasta el año 1563, era un joven acólito, llamado por la vocación del sacerdocio, proveniente de una familia poderosa, tenía su familia. Él le correspondía de parte de su progenie cantidad de millones, propiedades y todo. Y obviamente él moría, pasaban a su esposa e hijo. Claro. Del año 1563, las posesiones de la familia, todo, digamos, todo queda para la iglesia. Exactamente, quedan hasta el día de hoy en la iglesia. Lo hicieron para heredar todo el poder monetario y toda la herencia que los sacerdotes que claramente tienen grandes riquezas, que fueron para ellos. O sea, autito, el Mercedes-Benz que veo que tienen algunos, que quede para la iglesia. Pero podría, a lo mejor, o sea, yo igual entiendo lo que el fin, pero ¿por qué no, por ejemplo, pagarle un sueldo, tener una vida y después la iglesia sigue siendo un negocio? Si hoy día es un negocio y si fuese de otra forma, sería un negocio también. Entonces igual como que en realidad tú decís, es absurdo llegar a ese límite, o sea, poner a un ser humano a ese límite de decir que no pueden tener sexo ni tener una relación con una pareja producto de ser. Oye, o sea, yo me lo voy a jugar. A mí no me extraña que en los comienzos por el lado. Pero por supuesto, es que eso es lo que pasa. Escúchame, lógico, es que a mí no me extraña que cuando esto partió, esto claramente le dijeron, viejo, usted va a tener que pasar todo para acá,
Pero, viejo, no se urja tanto, si igual va a poder hacer sus cosas. Aquí les traemos algo para que se desahogue y todo lo demás. Yo creo que claramente fue natural. ¿Cachai? asco igual darse Natural y cuenta. necesario. Qué ¿Te das hipócrita. cuenta? Y atención. justo y necesario. Pero ¿saben qué? Yo no puedo terminar este tema, que yo creo que de alguna manera hemos dejado clara, que es una disposición antinatura, que no es lo que Dios quiere para nosotros de partida, y que claramente fue inventada por una situación económica de autobeneficio para la institución. Sin embargo, tengo una frase aún más potente, que es que de alguna manera en la Biblia podemos encontrar que se prohíbe y que es casi demoníaco que la gente sea célibe porque no están haciendo caso a Dios. El texto, literal, sacado de la Biblia a la vuelta de comerciales, por favor, imperdible.